Este programa llega gracias a Waterhouse, tienda de aperos y veterinaria, a Establo de Dios, nuestra veterinaria, Alimentos Atomayor. Gracias a nuestro principal patrocinador, Aperos San Fermín, con su representante Rancho Don Soto y José Corporán, alias El Chule. Ahí tenemos todo lo que es apero para el caballo de paso higüeyano y caballo en general. Gracias a Rancho Blanco, al Criadero La Justicia, Criadero La Corona, Criadero AC. Gracias a todos nuestros patrocinadores. Buenas noches, nos encontramos en una entrega más de nuestro programa Hablando de Caballos. Hoy le vamos a hacer una pequeña entrevista al encargado de uno de los últimos acontecimientos más importantes del caballo de paso higüeyano, que fue la exportación de 2 yeguas de paso higüeyano hacia territorio americano. Hoy tenemos a Framer Rodríguez para que nos cuente el proceso desde el contacto con los compradores de los animales hasta ayer que los animales fueron llevados a territorio americano. Framer, buenas noches, hermano. Buenas noches, Juan Carlos. Gracias por la oportunidad, gracias, Dani. Como ya tú comentas, ayer fue un día histórico para el gremio del caballo de paso higüeyano en sentido general. Por primera vez pisan territorio americano, son exportados a territorio americano 12 ejemplares de caballo de paso higüeyano. Es importante resaltar que en otras ocasiones sí se habían exportado caballos fuera del país, pero no a territorio americano. Eso es importante recalcarlo, porque hay personas que he visto por ahí que han dicho que sí, que en ciertas islas hay caballo higüeyano, que sí en Panamá. Sí, es cierto. Sí. Son islas, son países donde no se exige que los caballos estén negativos de piroplasmosis, que es el principal bloqueo que nosotros tenemos con los americanos para poder exportar caballos hacia los Estados Unidos. La gran mayoría de los caballos de paso higüeyano que se crían en potreros, no se crían saneados de garrapatas, y es por esto que la gran parte de la población de caballos de paso higüeyano está positivo a la piroplasmosis, que es con lo que no se permite pues entrar a territorio americano. Que es importante, te me adelantaste la pregunta que te iba a hacer, una de esas preguntas que tenía. Es importante explicarle esto porque muchas personas entendían que habían caballos en islas, pero no tenían esa especificación que pide Estados Unidos, que el caballo esté libre de esta enfermedad. No es una enfermedad como tal. Bueno, es un virus que transmite la garrapata. Sí. Es como, para poner un ejemplo entendible, es como si tú a ti te dio COVID, tú tienes ya los anticuerpos del COVID, pasa lo mismo con esto. El caballo puede vivir su vida entera con los anticuerpos de la piroplasmosis y no tener nunca ningún síntoma ni nada. Es algo que lo transmite la garrapata. Nosotros tenemos pocas fincas en el país saneadas de garrapata, como te dije anteriormente, y es la causa principal por la que muchos americanos se han interesado en el caballo de paso higüeyano y no han podido llevárselo a Estados Unidos, porque conlleva un tratamiento que vamos a hablar más adelante, que tiene primero ciertos riesgos, segundo un cuidado muy minucioso, y tercero tiene un costo que es un tanto elevado. Framer, es importante que tú nos cuentes el proceso desde el inicio, cómo te contactan esa persona, cómo tú eliges, cómo eligen los caballos, y ese proceso, para nosotros saber un poquito de lo que la persona se interesó, cómo vieron el caballo, de dónde ellos conocen el caballo de paso higüeyano. Mira, hace mucho que me contactan y me han contactado por las redes sociales a mí y a muchos de ustedes, sé que también lo han contactado muchos boricuas. El caballo de paso higüeyano es un caballo que gusta mucho en Puerto Rico. Hace ya más de un año me contacta mi amigo, hermano Carlos Julio Echavarría, y me dice: mira, yo tengo un amigo en Puerto Rico que es cardiólogo, él es un amante del caballo de paso higüeyano,
A él le gusta mucho el caballo higüeyano. Él conoció hace un tiempo caballos higüeyanos, pero él tomó la decisión ya de comprar caballos para llevárselo hacia Puerto Rico y él está dispuesto a hacer la inversión y a correr los riesgos que haya que correr con eso. Ellos, pues, él le pasa mi contacto. Ellos tuvieron varias visitas aquí. En una primera visita vimos 10, 15 ejemplares. Volvieron de nuevo. Hicimos, pues, la revisión de 10, 15 ejemplares más. Claro. Y a la final me dijeron, mira, nos interesan tal, tal y tal animal. Compraron 5 ejemplares, que fueron los ejemplares, el lote que se compró de 4 yeguas y un caballo, y al que ellos decidieron, pues hacerle el tratamiento para sacarlo del país. Claro. ¿Qué sucede? El tratamiento, como ya les comenté, tiene algunos riesgos. Pero, escúchame, Framel, antes de caer en el tratamiento, por ejemplo, yo quiero saber qué líneas de caballo más o menos buscaron, cuál fue su gusto de caballo, para uno saber qué ellos buscaron aquí. Buena pregunta, Juan Carlos. Mira, voy a iniciar con el macho. Sí. El macho es un caballo que fue criado por don Pedro Sedano, Fucho. Don Pedro Sedano se lo vendió a Jonfi, me refiero a Fadil de Ken, un caballo hijo de Kentucky, en una yegua hija de Palomo, el caballo de Kelly Núñez. Ese caballo Fucho se lo vendió a Jonfi, se lo vende a un señor de Nagua, y de Nagua el caballo vuelve a Higüey, donde Fucho se lo vende a Neftalí, y entonces nosotros fuimos a verlo donde Neftalí. De los machos que vimos, ese fue el caballo que más le llamó la atención. Es un caballo de un bonito conjunto, sí. Un caballo muy bueno funcionalmente, un caballo muy dócil, fue lo que más le gustó a ellos, lo dócil que es el caballo, adicional al fenotipo que tiene, y es un caballo de muy buena rienda, de muy buen arreglo. El caballo, ellos lo montaron, pasearon en él, lo probaron, incluso el caballo me parece que lo probaron 2 veces, lo vieron me parece que en 2 de los viajes que hicieron acá. Cuando se decidieron por cuál era el macho, yo quise un macho que yo quise buscar lo que fuese línea abierta y les recomendé unos cuantos. Ese no es línea abierta, sabemos que no, porque es hijo de Kentucky. Sí. Por su lado materno sí es línea abierta porque es Palomo. Pero por lo menos tenía esa ventaja de que con ninguna de las hembras que ya ellos habían seleccionado, el caballo tenía ancestros en común cercanos. Ese es el macho. Luego entonces la selección de hembra la selección de hembra fue de 4 yeguas. Una de ellas es una yegua que se le compró a mi amigo Amílcar Areche, una yegua palomina muy linda, hija de mujeriego, con una yegua hija de Tornado, el de los Gonzalo, con una hija de Centurión que tiene mi compadre Fermín de Jesús. Esa es una potranca, tenía cerca de 30 meses cuando ellos la compraron, estaba iniciando su proceso de adiestramiento, pero a ellos les gustó, aún con la poca edad que tenía, les gustó mucho y esa fue una de las que se quedaron. La otra potranca fue una potranca valla que lamentablemente en el proceso falleció, hija de Cupido, el caballo de Georgia Che, con la Santa Diabla, la yegua hija de Arrogante de mi amigo Augusto Victorino, mamá de la potranca que yo tengo de Tercero de Soberano ahora. Esa potranca lamentablemente falleció. Esa potranca, funcionalmente hablando, era mi potranca, la favorita del lote. Sí, sí, también tenía cerca de los 30 meses, estaba en su proceso de arrendamiento, pero en parte del tratamiento la potranca se enfermó. Fue algo muy rápido, se enfermó de noche, el empleado la reportó ya por la mañana cuando la yegua ya había poco tiempo de llamamos al veterinario, el veterinario fue, todavía estaba viva, se trató la yegua, se le hizo lo posible por salvarla, pero lamentablemente la yegua falleció. Esa potranca se llamaba Estela, la primera que te mencioné se llamaba Blondie. La otra yegua fue una yegua que ellos vieron donde don Pedro Sedano también, donde don Fucho, hija de Otar de HQH, me parece que es con Marisol.
una de las yeguas, caballa, exacto, una de las yeguas de Don Fucho, una potranca valla, muy bonita, muy buena, también cerca de los 30 meses, una potranca ya en su proceso de doma, pero con cierto adelanto, tanto físico como funcionalmente hablando. Sí, que se le ven las condiciones. Exacto. Y la otra yegua era la yegua Romance de nuestro amigo Dariel Fisánchez, que es una potranca palomina, muy bonita también canaria, hija del caballo seductor, el de Michael, el de la otra banda. Sí. Esa fue la selección de animales que se hizo. Framel, cuando me cuentas de la selección de animales que hicieron, veo que en todos los animales en algunos hay una cierta línea que son familias, pero si nos vamos en fondo, son prácticamente abiertos todos los caballos. O sea, el lote de animales es un poco abierto. Mira, una de las cosas que yo traté fue que ellos se llevaran la menor cantidad de endogamia posible para que allá pudieran cruzar cualquiera de ellos o cualquier hijo de ellos con cualquiera de los otros. Claro. Incluso los caballos que se le pusieron a las yeguas y de los cuales se preñaron algunas de las yeguas, fueron caballos también que genéticamente hablando no tenían ancestros cercanos tan común con los otros. Se utilizaron 2 caballos, uno de ellos fue tercero del Soberano, que en paz descanse lamentablemente. Se utilizó con la yegua Blondie, esa yegua está preñada de él. Gracias a Dios. Se utilizó con Romance, pero Romance no quiso quedar preñada. Se inseminó creo que 2 veces, Romance, de tercero, y no quedó. Y las otras 2 yeguas se utilizó el caballo de mi amigo Pompilio. ¿Cómo se llama ese caballo? El palomino. Ese Pegaso. Pegaso. Buen caballo. Las otras 2 yeguas de Pegaso. Como comenté, una falleció preñada, confirmada de él. La otra sí fue de las que ya se fue a Puerto Rico preñada de él. Esa es Orquídea. De las que se fueron ayer, se fue una preñada y una vacía. Mira, cuando hablamos de la historia, anoche estaba yo en mi casa pensando y me hice una imaginación y decía que, porque el que vive esto siempre vive soñando, yo decía que espero que esos animales hagan su trabajo y que nuestros vecinos boricuas vengan a competir con nosotros, caballos de nosotros, sería la emoción más grande para todos nosotros. Y tú que eres parte de esa historia, como los criadores, Fucho que tiene 2 animales que se llevaron de ahí, que están en la historia ya escritos, como los primeros, el primer criador que hay un animal en tierra americana, es una emoción increíble. Créeme que yo, que simplemente soy un criador de caballos de paso higüeyano, estoy emocionado. Ahora ustedes que fueron parte de esa historia, me imagino que tienen que estar sumamente emocionados. Mira, Juan Carlos, sí, realmente no te voy a negar que me siento feliz de saber que lo que sucedió ayer fue parte ya de la historia del caballo de paso higüeyano, de haber colocado caballos pues, higüeyanos en territorio americano. Pero yo en lo personal, en cuanto a los aportes al gremio, no descansaría con eso. Yo creo que hay muchas cosas más por lograr. Claro. Todavía nos queda mucho por hacer. La idea es comenzar a saber manejar esos ejemplares para criarlos libres de piro, de manera que se haga más fácil luego, cuando uno quiera exportar caballos, que no sea tan complicado. Porque si te fijas, 5 fueron los ejemplares que se adquirieron y 2 son los que están libres. Fueron los que pudieron salir ayer. Hay una que ya falleció, quedan todavía 2 ejemplares acá que se van a volver a tratar de nuevo para ver si a final de año pues salen del país. Pero que, Framel, es importante, ya tú tuviste esa experiencia y es como te comentaba fuera de cámara, yo en mi criadero estoy empezando, como tú me estabas dando algunos tips, estoy empezando a ver cómo nosotros podemos, porque lo que pasó ayer es el comienzo para mí de algo grande, de algo muy grande, que nosotros vamos a llevar muchos caballos a Estados Unidos. Y ya empezamos poniendo ese granito de arena, pues nosotros tenemos que ver cómo vamos a evolucionar el caballo en el sentido de que lo tengamos libre de piro. Vamos a tratar de ver cómo
podemos llevar ese tratamiento, cómo podemos tratar de cuidar nuestros ejemplares, porque ya el primer paso se dio. O sea que ya con la experiencia que tú tienes, creo que te podemos tomar, nos puede dar unos consejos para ver qué podemos hacer en eso. Mira, quizás aquí en Higüey sí, pero aquí en el país hay varias fincas que manejan caballos de una manera adecuada y que manejan ejemplares libres de piro. En el mundo del paso fino, en el mundo del polo, en el mundo del salto, en el mundo de cuarto de milla no creo, pero sí en la crianza del fino, del polo, de salto y de carrera. Claro. Sé que los ejemplares por lo general tienen que mantenerse libres de piro y el cuidado con esos caballos es mucho más riguroso que el cuidado que se le da a los caballos aquí, sobre todo el caballo de nosotros, que es un caballo que se utiliza tanto para paseo y que lo vivimos moviendo mucho, que no damos quizás el cuidado que se requiere desde la hierba que se le da al caballo, la condición que se le debe dar a la jaula, desde que el caballo nace hasta que es un caballo adulto. Entonces es un tema de educarnos nosotros mismos, de educación, y de comenzar sabiendo que si yo mañana quiero tener un caballo que sea de condición exportable, lo primero que tengo es que tratar de criarlo siempre libre de que se le peguen garrapatas, de tener saneada mi finca en sentido general, y pues de que es un proceso que lleva cierto sacrificio. Cierto cuidado, sí. Pero es importante y es, como te decía, ya es una emoción que uno tiene. Vamos a ver cómo la pasamos. Ahora yo quiero que tú me digas el proceso, en términos generales, hasta ayer, hasta lo que pasó ayer, que tú embarcaste esos animales que se fueron hacia territorio americano. Mira, lo primero y lo más delicado es lo que hemos venido recalcando ya. Gracias primero, que no los he mencionado, a los doctores Sbrit, Silvio y Luigi, que fueron los encargados de que esto se diera, pues de no haber sido por ellos esto no se hubiese dado. El primer proceso fue de la mano con el doctor Silvio, quien se encargó del tratamiento del apiro. Silvio vino en varias ocasiones a tratar los ejemplares, a ponerle el tratamiento, tuvo que venir varias veces desde Santo Domingo, tratarlo. En el primer tratamiento que se le hizo, creo que una sola yegua dio negativo. Hubo que volver a hacer el tratamiento y ahí entonces 3 ejemplares dieron negativo. Y ya cuando se iba se le hizo las pruebas de nuevo a todos y lamentablemente uno de los ejemplares ahí dio positivo y por eso ayer solo pudieron salir 2. Porque en la última prueba que se le hizo hubo uno que volvió y subió los niveles del apiro y salió positivo y ese lamentablemente no pudo salir. Ya el proceso del embarque, del tema del avión y los pasajes y eso, el doctor Luigi Sbrit fue quien se encargó de todo eso. Yo no sé quién aparte de él aquí en el país se dedica a eso o lo hace, pero sí el proceso de los papeleos, del tema de los aeropuertos y todo eso, el doctor Luigi Sbrit fue quien se encargó de todo eso. Importante lo que acabamos de hablar con Framer Rodríguez, una persona que siempre está de la mano con el caballo, una persona que no descansa, que eso me consta, un trabajador incansable, siempre viene cosechando logros porque es una persona que no descansa en el caballo. Framer, para mí ha sido un placer que tú nos hayas contado la historia, lo último que pasa con el caballo de paso higüeyano, ya tener 2 ejemplares en territorio americano, que para mí ese granito de arena va a ser una cosa muy grande en el caballo de paso higüeyano, que estoy seguro que van a ser muchos ejemplares los que van a llegar a Estados Unidos. Y nosotros ya estamos creciendo, lo que nosotros siempre hemos soñado, que el caballo de paso higüeyano llegue al mundo, donde nosotros podamos ver nuestros ejemplares en cualquier plaza, en cualquier parte del mundo. Framer, para mí ha sido un placer, hermano, tenerte en el programa. Gracias a ti, gracias a Dani por la invitación y esperamos pues que estos sean los primeros de muchos. Como dije ayer, que viva el caballo de paso higüeyano y para adelante. Gracias. Bien, hermano, ha sido una entrega más de nuestro programa, hablando de caballos. Hoy estuvimos hablando con Framer Rodríguez, uno de los responsables de la nueva historia del caballo de paso higüeyano. Ya ustedes saben, denle like al programa, síganos
y vienen cosas buenas, muy importantes.